¿Qué es un instrumento de inversión? Un instrumento de inversión es el medio o vehículo financiero que utilizas para colocar tu dinero con el objetivo de obtener una rentabilidad, ganancia, a futuro. En términos sencillos, es el contrato o título que representa el derecho a recibir un pago o a participar en las ganancias de una entidad, un gobierno, una empresa o un fondo. ¿Cómo se clasifican de instrumentos de inversión? Los instrumentos de inversión se dividen generalmente en dos grandes categorías, basadas en la predictibilidad de su rendimiento. Renta fija. Representan una deuda. Al comprar uno, le estás prestando dinero al emisor, gobierno o empresa, a cambio de que te pague intereses periódicamente y te devuelva el capital al vencimiento. El rendimiento, tasa de interés, es conocido desde el inicio. Dentro de esta clasificación encontramos los instrumentos de inversión como lo son bonos gubernamentales, bonos corporativos y pagarés bancarios. Renta variable. Representan la propiedad o participación. Su rendimiento no está garantizado y varía según el éxito o fracaso de la empresa o el activo subyacente. Dentro de esta clasificación encontramos instrumentos de inversión como acciones, fondos de inversión, ETFs y bienes raíces. Conocer estos instrumentos es el primer paso para protegerte de la inflación, pues te permite elegir el vehículo adecuado para que tu dinero no pierda poder adquisitivo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la renta fija contra la renta variable? Comparar la renta fija y la renta variable es el corazón de la gestión de riesgos en las finanzas. La elección entre ambos, o la combinación de ambos, depende totalmente de tus metas, tu horizonte de tiempo y tu tolerancia al riesgo. Entre las ventajas de la renta fija se encuentra la menor volatilidad al mantener su valor en el mercado, lo que da una mayor seguridad a los inversionistas. Otra ventaja es su mayor liquidez, ya que la mayoría de los instrumentos de renta fija son fáciles de vender, y por último su flujo de ingresos o efectivo, ya que genera pagos de interés constante. En cambio, las ventajas de la renta variable encontramos un alto potencial de crecimiento, ya que históricamente ofrece los mayores rendimientos reales a largo plazo. Además de proteger contra la inflación mejor que los instrumentos con rentas fijas, esto debido a que las empresas fuertes tienden a subir su valor. Por último, el tener rentas variables te permite obtener acceso a diferentes sectores económicos. Entre las desventajas de la renta fija encontramos el bajo rendimiento, el potencial de ganancia es limitado, lo que dificulta ganarle a la inflación. El riesgo de reinversión, tienes que reinvertir el capital a tasas que pueden ser más bajas. En el caso de la renta variable sus desventajas son, mucha volatilidad, grandes oscilaciones en el corto plazo, riesgo de pánico. Pérdida de capital, posibilidad de perder la inversión inicial si la empresa quiebra o el mercado cae. ¿Cuál elegir o cuál es mejor, la renta fija o renta variable? La mayoría de los expertos recomiendan una cartera diversificada que combine ambos. En el caso de jóvenes o perfiles agresivos se puede ver mayor proporción en renta variable, EJ 70 a 90%, para buscar el máximo crecimiento, aprovechando el tiempo para recuperarse de las caídas. En cambio, en personas cerca del retiro o perfiles conservadores, mayor proporción en renta fija, EJ 60 a 80%, para proteger el capital ya acumulado y generar un flujo de ingresos estable. ¿Cómo se mide el riesgo en instrumentos de inversión? Esa es una de las preguntas más importantes en el mundo de las finanzas. Medir el riesgo en un instrumento de inversión implica cuantificar la incertidumbre y la volatilidad de sus rendimientos. No existe una medida única, sino varias métricas estadísticas y factores cualitativos que se utilizan conjuntamente. Indicadores de riesgo estadístico, volatilidad. Estos indicadores miden qué tanto tienden a variar los rendimientos de un activo respecto a su promedio histórico. Desviación estándar. La desviación estándar es la medida de riesgo más fundamental. Esta mide la dispersión o fluctuación de los rendimientos históricos de un activo alrededor de su rendimiento promedio. Una desviación estándar alta indica que el activo tiene una gran volatilidad, sus precios pueden subir o bajar drásticamente. Esto significa mayor riesgo. Una desviación estándar baja indica que el activo es más estable y menos volátil. Coeficiente beta. Esta métrica se usa solo para renta variable y mide el riesgo sistemático. Mide la sensibilidad del precio de un activo respecto al movimiento general del mercado,
usualmente representado por un índice como el S&P 500. Ratio de Sharpe. Esta es una métrica de rendimiento ajustado al riesgo, el cual mide cuánto rendimiento adicional está generando una inversión por cada unidad de riesgo asumida, medida por la desviación estándar. Un ratio de Sharpe más alto es mejor, ya que significa que el inversor está siendo mejor compensado por el riesgo que está tomando. ¿Qué tipos de riesgo existen? El riesgo también se clasifica según su origen, lo que es vital para la diversificación. El riesgo de mercado es el riesgo de pérdidas debido a factores macroeconómicos que afectan a todo el mercado y afecta más a la renta variable. El riesgo de crédito es la probabilidad de que el emisor de un bono o instrumento de deuda no pueda pagar el principal o los intereses y suele afectar más a la renta fija. El riesgo de liquidez es la dificultad o lentitud para vender un activo sin afectar significativamente su precio, convertirlo en efectivo, y suele afectar a activos fijos e inversiones en bienes raíces o empresas privadas. Por último, el riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor de un bono baje si las tasas de interés de la economía suben. Afecta principalmente a la renta fija a largo plazo. Factores cualitativos. Para los inversionistas individuales, el riesgo también se evalúa a través de factores no numéricos. Perfil de riesgo del inversor, tu propia tolerancia a las pérdidas. Es lo primero que debes definir: conservador, moderado, agresivo. Calificaciones crediticias, rating. Agencias como S&P, Moody's o Fitch asignan calificaciones a los bonos de gobiernos y empresas. Una calificación de AAA indica el menor riesgo de crédito, mientras que las calificaciones de bono basura indican mayor riesgo. Diversificación, el riesgo se gestiona y se reduce al no poner todos los huevos en la misma canasta. Una cartera bien diversificada tendrá un riesgo total menor que la suma de sus partes individuales. En resumen, cuando evalúas el riesgo, te preguntas, ¿qué tan probable es que pierda dinero, y qué tan grande podría ser esa pérdida? Los indicadores estadísticos te ayudan a poner un número a esa probabilidad. Si el video te ha gustado, te dejo en pantalla una recomendación para que puedas ver otro video que maneja temas similares, tal vez puedas darle un vistazo. Si quieres ver más contenido como este, te sugiero que te suscribas al canal y si sientes que aprendiste de este, dale al botón de me gusta para ver que YouTube lo recomiende a más personas. Hasta la próxima. ¿Qué es la deuda gubernamental? La deuda gubernamental, o deuda pública, es la suma total de las obligaciones financieras que tiene un gobierno nacional, estatal o local con sus acreedores. En términos sencillos, es el dinero que el gobierno debe. Esta deuda se crea cuando el gobierno gasta más dinero de lo que recauda a través de impuestos y otras fuentes de ingresos, lo que resulta en un déficit fiscal. Para cubrir ese déficit, el gobierno pide dinero prestado. ¿Cómo adquiere deuda el gobierno? El gobierno adquiere deuda principalmente a través de la emisión de instrumentos de renta fija, que son comprados por inversionistas, bancos, fondos de pensiones y otros gobiernos. Los más comunes son bonos y certificados del Tesoro. Estos son los instrumentos más comunes, por ejemplo, los CETES en México o los T-bills/bonds en Estados Unidos. Al comprarlos, los inversionistas prestan dinero al gobierno a cambio de pagos de intereses y la devolución del principal al vencimiento. ¿Qué tipos de deuda gubernamental existe? La deuda pública se clasifica según quién es el acreedor, deuda interna y deuda externa. Deuda interna es la deuda que el gobierno debe a sus propios ciudadanos, empresas o instituciones financieras dentro del país. Generalmente se emite en la moneda local. Es más fácil de gestionar, ya que el gobierno tiene control sobre su propia moneda. Deuda externa es la deuda que el gobierno debe a acreedores extranjeros, como bancos internacionales, otros gobiernos o instituciones financieras supranacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Generalmente se emite en una moneda extranjera fuerte, como el dólar estadounidense o el euro, lo que la hace más riesgosa, ya que su valor puede aumentar si la moneda local se devalúa. ¿Cuál es la importancia de la deuda gubernamental y qué riesgos tiene? La deuda es vital para financiar infraestructura, carreteras, escuelas, gastos sociales y para estabilizar la economía durante las recesiones.
La principal desventaja es que el gobierno debe pagar intereses sobre esta deuda. Un alto nivel de deuda puede desviar una gran parte del presupuesto nacional al servicio de la deuda, limitando el gasto en otras áreas prioritarias. ¿Cómo nos afecta la deuda gubernamental? La deuda gubernamental nos afecta de varias maneras, tanto a nivel individual como en la economía general del país. Sus efectos se sienten principalmente a través de los impuestos, las tasas de interés y la inversión pública. Aumento de impuestos y recorte de gasto. La forma más directa en que la deuda te impacta es a través de los esfuerzos del gobierno para pagarla. Para generar más ingresos y cubrir los pagos de intereses, el servicio de la deuda, el gobierno puede verse obligado a aumentar los impuestos, como el IVA o el ISR, o crear nuevos gravámenes. Esto reduce tu ingreso disponible. Un alto nivel de deuda obliga al gobierno a destinar una gran parte de su presupuesto a pagar intereses en lugar de invertir en áreas que benefician directamente a los ciudadanos, como la educación, la salud o la infraestructura. Esto puede llevar a un deterioro en los servicios públicos. ¿Impacto en tasas de interés que es efecto expulsión? La deuda gubernamental compite con el sector privado por el capital disponible, lo que se conoce como efecto crowding out, efecto expulsión. Cuando el gobierno emite muchos bonos para pedir prestado, aumenta la demanda de capital en el mercado. Para atraer inversionistas, debe ofrecer tasas de interés más altas. Estas altas tasas terminan elevando las tasas de interés generales de la economía. Si las tasas de interés suben, se vuelve más caro para las empresas y las familias obtener créditos, hipotecas, préstamos empresariales. Esto desincentiva la inversión y el consumo privado, lo que puede frenar el crecimiento económico y la creación de empleo. Riesgo e inestabilidad económica. Una deuda pública excesiva puede generar inestabilidad y crisis. Una deuda insostenible puede llevar a las agencias calificadoras internacionales a reducir la calificación crediticia del país. Esto hace que sea más caro para el gobierno y para las empresas del país pedir dinero prestado en el futuro. Si el gobierno opta por cubrir la deuda imprimiendo dinero, un escenario extremo pero posible, esto puede provocar inflación y la devaluación de la moneda local, erosionando tus ahorros. ¿Cómo puedo invertir en deuda gubernamental? Puedes invertir en deuda gubernamental, que se considera una de las inversiones más seguras, de varias maneras. El método más directo y accesible para el pequeño inversionista es a través de plataformas directas del gobierno o mediante la compra de fondos de inversión especializados. Aquí tienes las principales opciones, enfocadas en los mecanismos más comunes en países de habla hispana. Inversión directa. Muchos gobiernos ofrecen plataformas digitales que permiten a los ciudadanos comprar directamente sus títulos de deuda, sin intermediarios. Compra a través de la banca o casas de bolsa. Si buscas instrumentos más complejos o de mayor volumen, puedes acceder a deuda gubernamental a través de intermediarios financieros. Bancos. Muchos bancos ofrecen cuentas de inversión o pagarés que están respaldados por deuda gubernamental. Casas de bolsa. Brokers. Puedes comprar bonos o UDIbonos, bonos indexados a la inflación, emitidos por el gobierno. Estos son títulos con plazos más largos que los CETES. Ventaja, ofrecen asesoría y te permiten integrar esta inversión en una cartera más amplia. Desventaja, pueden tener comisiones o mínimos de inversión más altos que las plataformas directas. Fondos de inversión de deuda. Esta es una forma sencilla de invertir en deuda gubernamental de manera diversificada y con alta liquidez. Fondos de renta fija, o fondos de deuda son administrados por gestoras de activos que invierten el dinero de muchos clientes en una canasta diversificada de instrumentos de deuda gubernamental y, a veces, corporativa de muy bajo riesgo. Beneficio, no tienes que preocuparte por el vencimiento de cada instrumento individual. La gestora se encarga de reinvertir el capital, y tú solo monitoreas el valor de tu participación en el fondo. Ventajas de invertir en deuda gubernamental. La principal ventaja de la deuda gubernamental es su seguridad. Los títulos emitidos por el gobierno central de un país estable se consideran los instrumentos de inversión más seguros disponibles. Esto se debe a que el gobierno tiene la capacidad de recaudar impuestos o, en el caso de la deuda en su propia moneda, la capacidad de emitir más moneda para cumplir con sus obligaciones, aunque esto último puede causar inflación.
El riesgo de que un gobierno incumpla con su deuda es extremadamente bajo en países desarrollados o con economías fuertes. Es ideal para el capital que necesita ser conservado y que no puede arriesgarse a pérdidas, como los fondos de emergencia o el dinero destinado a un objetivo de corto plazo. Muchos instrumentos de deuda pública además son altamente líquidos. La deuda gubernamental se negocia activamente en grandes mercados, lo que significa que puedes comprarla o venderla rápidamente sin afectar significativamente su precio. Esto es vital si necesitas acceder a tu dinero en el corto plazo. Existe una gran variedad de plazos disponibles, desde muy corto plazo, como 1 a 3 meses, hasta largo plazo, 10, 20 o 30 años, lo que te permite alinear tu inversión con tus necesidades específicas de tiempo. Rendimiento predecible. Al ser un instrumento de renta fija, ofrece un rendimiento conocido o predecible, una tasa de interés, al momento de la compra. Esto proporciona certidumbre sobre los flujos de efectivo futuros. La tasa de interés de la deuda gubernamental, EJCTs o bonos del Tesoro, se utiliza como una tasa de referencia o benchmark para toda la economía, ayudando a los inversores a evaluar el riesgo de otras inversiones, como la deuda corporativa. Diversificación y protección contra la inflación. La deuda pública de alta calidad tiene una baja correlación, a menudo negativa, con la renta variable, acciones. Cuando los mercados de acciones caen, los inversores a menudo se refugian en bonos gubernamentales, lo que ayuda a suavizar la volatilidad de una cartera diversificada. Muchos gobiernos emiten deuda diseñada específicamente para combatir la inflación, EJUDI bonos en México o TIPS en Estados Unidos. Estos bonos ajustan su valor principal según la inflación, garantizando que el inversor preserve su poder adquisitivo real. Desventajas de la deuda gubernamental. La principal desventaja es que la renta fija gubernamental ofrece, en general, los rendimientos más bajos del mercado. Los bonos de gobiernos estables están diseñados para preservar el capital, no para multiplicarlo rápidamente. En ocasiones, las tasas de interés que paga la deuda pueden ser inferiores a la tasa de inflación. Esto significa que, aunque nominalmente tu dinero crece, en términos de poder adquisitivo real, estás perdiendo dinero. Existe una relación inversa entre la tasa de interés y el precio de los bonos que ya están en circulación. Si el Banco Central sube las tasas de interés, por ejemplo, para combatir la inflación, el precio de los bonos viejos, que pagan tasas más bajas, cae. Si necesitas vender un bono a largo plazo antes de su vencimiento y las tasas han subido, podrías verte obligado a venderlo con una pérdida de capital. Cuando un bono de corto plazo, como un CETES a 28 días, vence, debes reinvertir el dinero. Si las tasas de interés del mercado han bajado en ese momento, te verás obligado a reinvertir tu dinero a una tasa de rendimiento menor, afectando tu ingreso total. Aunque es bajo en economías desarrolladas, si inviertes en deuda de un gobierno con problemas financieros o alta inestabilidad política, existe un riesgo soberano de que el país incumpla con sus pagos, default. En estos casos, el riesgo es significativamente mayor que en la deuda corporativa de empresas sólidas. En resumen, la deuda gubernamental es excelente para la seguridad y la liquidez, pero no es el vehículo adecuado si tu objetivo principal es el crecimiento significativo de tu capital a largo plazo o si buscas una protección total garantizada contra la inflación sin usar bonos indexados específicos. Si el video te ha gustado, te dejo en pantalla una recomendación para que puedas ver otro video que maneja temas similares, tal vez puedas darle un vistazo. Si quieres ver más contenido como este, te sugiero que te suscribas al canal y si sientes que aprendiste de este, dale al botón de me gusta para ver que YouTube lo recomiende a más personas. Hasta la próxima. ¿Qué son los bonos corporativos? Los bonos corporativos son instrumentos de deuda emitidos por empresas privadas, corporaciones, para obtener financiamiento. Al comprar un bono corporativo, esencialmente te conviertes en un prestamista de la empresa. La empresa te promete pagar una cantidad fija de intereses periódicamente, conocidos como cupones, y devolverte el valor nominal del bono, el principal, en una fecha de vencimiento acordada. ¿Cuáles son las características de los bonos corporativos? Es un instrumento de renta fija,
lo que significa que la tasa de interés o el método de cálculo de la ganancia es conocido por adelantado. Grandes corporaciones con necesidad de capital para expandir operaciones, financiar proyectos o refinanciar deudas existentes. Los bonos corporativos generalmente ofrecen mayores rendimientos que los bonos gubernamentales, deuda soberana, porque conllevan un mayor riesgo de crédito, riesgo de que la empresa no pague. ¿Cuáles son las diferencias entre bonos corporativos y bonos gubernamentales? La diferencia clave entre los bonos corporativos y los bonos gubernamentales radica en el emisor, el nivel de riesgo y, por lo tanto, el rendimiento que ofrecen. La principal distinción es la seguridad. Los bonos gubernamentales cuentan con una mayor capacidad de pago y por ende una mayor seguridad, pues la credibilidad de un país se puede poner en juego en caso de incapacidad de pago, lo que desestructuraría toda su economía. Capacidad de pago. Un gobierno y una empresa no tienen la misma capacidad de pago. Un gobierno es respaldado por la fuerza laboral de su país y de las empresas que alberga. Gobierno. Puede aumentar impuestos o, si la deuda es en moneda local, teóricamente puede imprimir más dinero, aunque esto cause inflación, para pagar. Esto hace que el riesgo de default sea el más bajo. Corporación. Depende de sus ganancias y flujo de caja. Si la empresa fracasa, el inversor podría perder todo o gran parte de su inversión. Volatilidad. Los bonos gubernamentales, especialmente los de corto plazo, se usan como refugio en tiempos de crisis, lo que los hace muy estables. Los bonos corporativos son más sensibles a las noticias económicas y al rendimiento de la propia empresa, lo que los hace más volátiles. Si buscas máxima seguridad y liquidez, opta por bonos gubernamentales. Si estás dispuesto a asumir más riesgo a cambio de un rendimiento potencial más alto, considera los bonos corporativos. ¿Cómo saber en qué bono corporativo invertir? Elegir el bono corporativo adecuado requiere un análisis cuidadoso del riesgo de la empresa, el rendimiento que ofrece y cómo se ajusta a tus objetivos de inversión. Algunos aspectos clave a evaluar son el riesgo, el rendimiento y precio, el plazo de vencimiento y la salud de la empresa. El riesgo principal en un bono corporativo es que la empresa no pague. Para evaluar esto, debes mirar las calificaciones crediticias. Agencias calificadoras. Las agencias internacionales, Moody's, Standard & Poor's, S&P y Fitch, asignan una calificación a cada bono basándose en la salud financiera de la empresa. Grado de inversión VS especulativo. Grado de inversión, calificaciones como AAA, AA o BBB, según S&P. Estos bonos son emitidos por empresas muy estables y tienen el menor riesgo de default. Son ideales para inversores conservadores y moderados. Bono de alto rendimiento, calificaciones BB, B, C o D. Estos bonos ofrecen tasas de interés mucho más altas, pero conllevan un riesgo de default significativamente mayor. Solo son adecuados para inversores con alta tolerancia al riesgo. El precio de un bono y su rendimiento son inseparables. Rendimiento al vencimiento, YTM, Yield to Maturity. Esta es la métrica más importante. Indica la tasa de rendimiento total anualizada que obtendrás si mantienes el bono hasta su vencimiento. Un YTM más alto generalmente significa que el mercado percibe un mayor riesgo en ese bono. Precio VS valor nominal. Si el precio del bono es menor que su valor nominal, se vende con descuento, el YTM será mayor. Si el precio es mayor que su valor nominal, se vende con prima, el YTM será menor. El plazo afecta tanto al riesgo como al rendimiento. Plazo corto, menos de 3 años, menor riesgo de tasa de interés y mayor liquidez. Plazo largo, más de 10 años, mayor riesgo de tasa de interés. Si las tasas suben, el valor del bono cae más. Sin embargo, suelen pagar una tasa de interés inicial, cupón, más alta. Independientemente de la calificación, es sabio investigar la compañía. Industria. ¿Es una industria estable, EJ Utilities, alimentos, o cíclica, EJ Tecnología, aerolíneas? Las cíclicas son más riesgosas. Métricas financieras. Analiza la relación deuda/EBITDA o la cobertura de intereses. Una empresa que gana mucho más de lo que debe pagar en intereses es más segura. Recomendación para el inversor minorista.
Para la mayoría de los inversores individuales, en lugar de comprar bonos corporativos individuales, es más seguro y eficiente invertir a través de fondos de inversión o ETFs de bonos corporativos. Ventaja: estos fondos invierten en cientos de bonos diferentes, diversificando automáticamente tu riesgo de default individual. Si una empresa quiebra, solo perderás una fracción muy pequeña de tu inversión total. ¿Cómo funcionan las clasificaciones crediticias del SIP? Las calificaciones se dividen en dos categorías principales: grado de inversión, menor riesgo, y grado especulativo, mayor riesgo, a menudo llamados bonos basura. Clasificación AAA, máxima solidez. El riesgo de impago es insignificante. Es la mejor calificación posible. Clasificación AA, muy fuerte. Capacidad muy alta para cumplir con los pagos, con un riesgo muy bajo. Clasificación A, fuerte. La capacidad de pago es buena, pero pueden ser ligeramente más susceptibles a cambios económicos adversos que la AA. Clasificación BBB, adecuado. Capacidad aceptable de pago. Es el último escalón del grado de inversión. Las empresas con esta calificación son más vulnerables a las recesiones económicas. Clasificación BB, significativamente especulativo. Hay riesgo de impago, especialmente en condiciones económicas desfavorables. Clasificación B, más especulativo. Capacidad financiera limitada. La situación de la empresa no es sostenible a largo plazo sin cambios importantes. Clasificación CCC, C y C, riesgo sustancial. La probabilidad de impago es alta. La empresa ya está cerca o en default, impago. Clasificación D, impago, default. El emisor ya ha incumplido el pago de intereses o del principal. Las calificaciones son esenciales porque: guía de rendimiento. Un bono con calificación AAA ofrecerá un rendimiento mucho menor que uno con calificación BB, ya que el riesgo es inversamente proporcional a la tasa de interés. Filtrado de riesgo. Te permiten filtrar bonos según tu tolerancia al riesgo. La mayoría de los fondos de pensiones solo pueden invertir en activos de grado de inversión, BBB o superior. En resumen, los bonos corporativos son una excelente opción intermedia para quienes buscan ingresos estables y una rentabilidad mayor que la deuda gubernamental, sin la extrema volatilidad de las acciones. Si el video te ha gustado, te dejo en pantalla una recomendación para que puedas ver otro video que maneja temas similares, tal vez puedas darle un vistazo. Si quieres ver más contenido como este, te sugiero que te suscribas al canal y si sientes que aprendiste de este, dale al botón de me gusta para ver que YouTube lo recomiende a más personas. Hasta la próxima. ¿Qué son los pagarés bancarios? Los pagarés bancarios son uno de los instrumentos de inversión más sencillos, comunes y seguros ofrecidos por las instituciones financieras, bancos, a sus clientes. Se clasifican dentro de la renta fija y son un excelente punto de partida para los inversores principiantes. ¿Cómo funcionan los pagarés bancarios? Al contratar un pagaré, tú le prestas una cantidad de dinero a tu banco por un plazo de tiempo definido. El pagaré es el documento legal donde el banco se compromete incondicionalmente a devolverte tu capital más los intereses generados al finalizar el plazo. La tasa de interés, rendimiento, que te pagará el banco se establece y se fija desde el momento de la contratación. Tienen un vencimiento fijo, que suele ser de corto a mediano plazo, ejemplo: 7, 28, 90, 180 o 365 días. Al finalizar ese plazo, el banco te devuelve tu capital más los intereses acordados. ¿Cómo surgen los pagarés bancarios? Los pagarés bancarios surgen de la necesidad que tienen los bancos de obtener liquidez, dinero, a corto plazo para financiar sus operaciones de crédito, y la necesidad de los ahorradores de obtener un rendimiento seguro por su dinero. El proceso de cómo surgen los pagarés bancarios se puede resumir en los siguientes puntos. Necesidad de financiamiento del banco. La función principal de un banco es tomar depósitos de ahorradores y prestar ese dinero a otros clientes, empresas, hipotecas, consumo, a una tasa de interés más alta. Para poder realizar esos préstamos, el banco necesita mantener un flujo constante de capital.
Captación de recursos. El banco utiliza diferentes herramientas para captar el dinero del público. Los pagarés bancarios son una de esas herramientas. Al ofrecer un pagaré, el banco le dice al público: préstame tu dinero por 90 días, y te pagaré un interés del X%. Formalización legal. El pagaré es el documento legal, un título de crédito, que formaliza la promesa del banco. Al emitir el pagaré, el banco se obliga legalmente a devolver el capital y los intereses al inversionista en la fecha de vencimiento. Este carácter legal es lo que le da seguridad al inversor. Alternativa al ahorro simple. Para el inversionista, el pagaré surge como una alternativa a dejar el dinero en una cuenta de ahorro tradicional, ya que ofrece una tasa de rendimiento fija y más alta a cambio de comprometer el dinero por un plazo determinado, sacrificando liquidez temporalmente. En esencia, el pagaré bancario surge como un mecanismo de préstamo/endeudamiento donde el cliente es el prestamista y el banco es el deudor, regulado para ser seguro y atractivo para el ahorrador. ¿Cuáles son las ventajas de los pagarés bancarios? Seguridad. Son instrumentos de bajo riesgo, regulados y, a menudo, protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos del país. Sencillez, fáciles de entender y contratar, a menudo directamente desde la aplicación o plataforma en línea del banco. Certidumbre, sabes con exactitud qué cantidad de dinero recibirás al vencimiento, lo que facilita la planificación. ¿Cuáles son las desventajas de los pagarés bancarios? Bajo rendimiento, sus tasas de interés suelen ser modestas y, en ocasiones, apenas logran superar la tasa de inflación. Baja liquidez, el dinero está inmovilizado y no puedes disponer de él libremente hasta la fecha de vencimiento. ¿Qué factores influyen en la rentabilidad de un pagaré bancario? La rentabilidad, es decir, la tasa de interés que te paga el banco, de un pagaré bancario está influenciada principalmente por tres factores clave: las tasas de interés de referencia, el plazo de inversión y la salud financiera del banco. Tasas de interés de referencia. Este es el factor más importante, ya que establece el costo base del dinero en la economía. Tasa del Banco Central. La tasa de interés que fija el Banco Central de un país, como la tasa de interés interbancaria de equilibrio, TIE, o la tasa de referencia de la Fed, influye directamente. Si el Banco Central sube su tasa para combatir la inflación, los bancos comerciales suben las tasas que pagan por los pagarés para atraer fondos. Competencia. Los bancos compiten entre sí con otros instrumentos de bajo riesgo, como los bonos gubernamentales. Si los CETES pagan una tasa alta, el banco deberá ofrecer una tasa competitiva en sus pagarés para atraer a los inversores. Plazo de inversión. La duración por la cual inmovilizas tu dinero es un factor crucial en la rentabilidad. Mayor plazo, mayor tasa, en la mayoría de los casos, a mayor plazo, ejemplo 1 año frente a 28 días, el banco ofrece una mayor tasa de interés. Esto se debe a que el banco te recompensa por renunciar a la liquidez de tu dinero por más tiempo y por asumir un mayor riesgo de tasa de interés, el riesgo de que las tasas suban mientras tu dinero está fijo. Liquidez. Cuanta más penalidad exista por el retiro anticipado, menor liquidez, mayor suele ser la tasa ofrecida. Solidez y necesidad del banco. La situación particular del banco emisor también juega un papel. Necesidad de captación. Si un banco necesita captar mucho dinero rápidamente para cubrir sus requerimientos de reserva o financiar un gran volumen de préstamos, tenderá a ofrecer tasas más altas para atraer inversores de forma agresiva. Riesgo percibido. Aunque los pagarés son generalmente seguros, un banco con una percepción de menor solidez financiera o una calificación crediticia más baja podría tener que ofrecer una tasa ligeramente mayor para compensar a los inversores por el riesgo marginalmente más alto, en comparación con un banco grande y bien establecido. Volumen de inversión. Algunos bancos ofrecen una tasa marginalmente mejor a los clientes que invierten montos muy grandes, mínimos de inversión altos, ya que esto reduce los costos administrativos por unidad de dinero captado. ¿Qué es mejor, bonos gubernamentales o pagarés bancarios? Elegir entre bonos gubernamentales y pagarés bancarios depende completamente de tu prioridad como inversionista: seguridad máxima o mayor sencillez/liquidez bancaria. Elige bonos gubernamentales si buscas la máxima seguridad, representan la inversión más segura en el país. Buscas la mejor tasa,
Ofrecen la tasa base de la economía, la tasa libre de riesgo, por lo que suelen pagar ligeramente más que los pagarés bancarios. ¿Quieres liquidez antes de vencimiento? Si utilizas una plataforma directa, puedes vender tu título antes de su vencimiento, aunque el precio puede variar. Elige pagarés bancarios si buscas sencillez y comodidad, son fáciles de contratar directamente con tu banco habitual. Tu monto es bajo y estás protegido. El monto de tu inversión está cubierto por el seguro de depósito del país, que en muchos casos cubre mucho más que el monto promedio de ahorro personal. Priorizas el servicio integrado, te interesa manejar tus inversiones, cuentas y préstamos en una sola institución. En términos de rendimiento y seguridad intrínseca, los bonos gubernamentales, como los CETES, son generalmente mejores, ya que ofrecen la tasa de referencia más alta con el menor riesgo del mercado. Sin embargo, los pagarés son una opción muy cómoda y segura si valoras la simplicidad bancaria. Si el video te ha gustado, te dejo en pantalla una recomendación para que puedas ver otro video que maneja temas similares, tal vez puedas darle un vistazo. Si quieres ver más contenido como este, te sugiero que te suscribas al canal y si sientes que aprendiste de este, dale al botón de me gusta para ver que YouTube lo recomiende a más personas. Hasta la próxima. ¿Qué son las acciones? Una acción es un título de propiedad que representa una parte alícuota, una pequeña fracción, del capital social de una empresa. Cuando compras una acción, te conviertes en accionista o socio de esa compañía. Esto te da derecho sobre una porción de las ganancias de la empresa y sobre sus activos en caso de liquidación. Estos son algunos conceptos clave a tener en cuenta. Propiedad, a diferencia de los bonos, que son deuda, las acciones representan capital. Si compras una acción de Apple o Google, eres dueño de una pequeña parte de esa empresa. Renta variable, las acciones pertenecen a la categoría de renta variable porque el rendimiento que ofrecen no es fijo ni garantizado. Depende totalmente del desempeño y la rentabilidad futura de la empresa y de cómo el mercado perciba ese valor. Emisor, las acciones son emitidas por empresas que buscan financiamiento para crecer, expandirse o invertir en nuevos proyectos. La venta de acciones en la bolsa de valores se conoce como oferta pública inicial, OPI o IPO, por sus siglas en inglés. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las acciones? Invertir en acciones conlleva un equilibrio entre un alto potencial de crecimiento y un riesgo significativo. Ventajas de invertir en acciones. Alto potencial de rendimiento. Históricamente, las acciones ofrecen el mayor rendimiento real a largo plazo de cualquier clase de activo tradicional, superando la inflación y a la renta fija. Es el motor principal para el crecimiento significativo del capital. Propiedad y participación en ganancias. Como accionista, eres dueño de una parte de la empresa. Puedes beneficiarte de dos formas. Ganancia de capital, si el valor de la empresa y el precio de su acción suben. Dividendos, recibes una parte de las ganancias de la empresa distribuidas periódicamente. Liquidez, la mayoría de las acciones de grandes empresas que cotizan en bolsas principales son altamente líquidas. Puedes venderlas y convertir tu inversión en efectivo rápidamente, a menudo en cuestión de segundos, durante el horario de mercado. Defensa contra la inflación, a largo plazo. Las empresas sólidas con poder de fijación de precios suelen trasladar el aumento de sus costos, inflación, a sus clientes. Esto permite que sus ganancias, y, por lo tanto, el precio de sus acciones, crezcan al mismo ritmo o más rápido que la inflación. Desventajas de invertir en acciones. Alto riesgo y volatilidad, las acciones son el instrumento de renta variable por excelencia. Sus precios fluctúan drásticamente en el corto plazo debido a noticias económicas, eventos políticos o el desempeño específico de la empresa. Existe un riesgo significativo de pérdida total o parcial del capital inicial. Riesgo de mercado, sistemático. Aunque diversifiques entre muchas acciones, tu inversión está sujeta al riesgo de todo el mercado. Si hay una recesión o una crisis económica generalizada, casi todas las acciones tenderán a caer. Ausencia de rendimiento garantizado. A diferencia de la renta fija, no hay garantía de que vayas a ganar dinero. Una empresa puede dejar de pagar dividendos o incluso quebrar, llevando el valor de la acción a cero.
Necesidad de análisis, requieren un mayor nivel de investigación y conocimiento que otros activos. Para invertir directamente, necesitas entender los balances financieros, el modelo de negocio, la competencia y las perspectivas futuras de la compañía. ¿De dónde provienen las acciones? La historia de las acciones está íntimamente ligada al crecimiento del comercio internacional, el capitalismo y la necesidad de financiar proyectos cada vez más grandes y riesgosos. Los primeros conceptos de propiedad compartida y títulos negociables surgieron mucho antes de las acciones modernas, principalmente en Italia. Compañías marítimas italianas, en ciudades como Venecia y Génova, se desarrollaron métodos para financiar viajes comerciales de alto riesgo. Los inversores compraban acciones de un viaje específico y compartían las ganancias, o las pérdidas, al regreso del barco. Sin embargo, estas eran temporales, terminando al completarse el viaje. Deuda pública, también surgieron bonos de deuda emitidos por ciudades-estado para financiar guerras e infraestructura, sentando las bases de los mercados financieros. El concepto moderno de acciones surgió de la necesidad de financiar expediciones marítimas que requerían enormes cantidades de capital y que podían durar décadas. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, este es considerado el punto de origen de la acción moderna. La VOC fue la primera compañía en emitir acciones permanentes al público. Innovación, los inversores podían comprar acciones que representaban una participación en la propiedad continua de la empresa, no solo en un viaje. Además, podían vender sus acciones a otros inversores en cualquier momento, creando un mercado secundario, la Bolsa de Valores de Ámsterdam. Propósito, financiar sus monopolios comerciales en Asia, que eran extremadamente rentables pero increíblemente riesgosos, por naufragios, ataques y enfermedades. Con el éxito de la VOC, el modelo se replicó rápidamente, pero también condujo a la especulación desenfrenada. La burbuja de los mares del sur, 1720, Gran Bretaña fue una de las primeras grandes burbujas especulativas. Las acciones de la South Sea Company se inflaron masivamente por rumores y expectativas, no por fundamentos, terminando en un colapso que arruinó a miles de inversores. Este evento llevó a regulaciones estrictas para proteger a los inversores. Bolsas de valores, se formalizaron instituciones como la Bolsa de Valores de Londres 1773 y la Bolsa de Nueva York, New York Stock Exchange, 1792, creando lugares centralizados para la compra y venta de acciones. Democratización, tras la Gran Depresión de 1929, se crearon marcos regulatorios, como la SEC en Estados Unidos, para proteger a los inversores y garantizar la transparencia, haciendo que el mercado de acciones fuera más seguro y accesible al público. La tecnología, la llegada de las computadoras y, más tarde, del Internet, democratizó la inversión. El trading pasó de ser un asunto exclusivo de corredores en el parque a una actividad accesible a cualquier persona a través de aplicaciones y plataformas en línea. Hoy en día, el mercado de acciones es el principal motor del crecimiento económico global y el pilar de la planificación financiera personal. ¿Cómo puedo ganar dinero con acciones? Un inversionista obtiene ganancias de una acción de dos maneras principales. Ganancia de capital ocurre si el precio de la acción sube después de que la compraste. Si compras una acción a 100 pesos y la vendes a 120 pesos, tu ganancia de capital es de 20 pesos. Dividendos son una porción de las ganancias netas de la empresa que se distribuyen periódicamente, trimestral o anualmente, entre sus accionistas. No todas las empresas pagan dividendos. ¿Qué son los derechos del accionista? Al poseer una acción, adquieres derechos importantes. Derecho a voto, tienes derecho a participar y votar en las asambleas de accionistas para elegir a la junta directiva y aprobar decisiones importantes. Derecho a la información, tienes derecho a recibir información financiera y operativa periódica de la empresa. Derecho preferente, en caso de que la empresa decida emitir más acciones, tienes el derecho de comprarlas primero para mantener tu porcentaje de participación. ¿Cómo elegir la mejor opción al invertir en acciones? Elegir la mejor opción al invertir en acciones implica definir tus objetivos personales y aplicar un análisis fundamental para seleccionar empresas sólidas. No existe una única mejor opción, sino la que mejor se adapta a tu perfil de riesgo y horizonte de tiempo.
Antes de elegir una acción, debes saber qué tipo de inversor eres y qué quieres lograr. Horizonte de tiempo: ¿necesitas el dinero en el corto plazo, menos de 5 años, o estás invirtiendo a largo plazo, más de 10 años? Las acciones son ideales para el largo plazo debido a su volatilidad. Tolerancia al riesgo: ¿eres conservador, prefieres seguridad, o agresivo, aceptas grandes fluctuaciones a cambio de mayor rendimiento? Esto te dirá si debes enfocarte en empresas estables, bajo beta, o de alto crecimiento. Objetivo de rendimiento: ¿buscas crecimiento, compañías tecnológicas o jóvenes que reinvierten sus ganancias, o ingreso, compañías maduras que pagan altos dividendos? Una vez que tengas tu estrategia, aplica el análisis fundamental para evaluar las empresas. Valuación: busca acciones que estén subvaloradas o a un precio razonable. Métricas clave: relación precio/beneficio, P/E o PER compara el precio actual de la acción con las ganancias anuales de la empresa. Un P/E bajo en comparación con sus competidores puede indicar que la acción está infravalorada. Crecimiento de ganancias: mira el historial de la empresa. Las empresas de calidad deben mostrar un crecimiento constante de sus ingresos y beneficios. Solidez y calidad: analiza la salud financiera y la posición de mercado de la empresa. Deuda: una empresa con poca deuda en relación con sus activos o ganancias es más resistente a las recesiones. Ventaja competitiva: Moat tiene la empresa una ventaja sostenible sobre sus competidores. Una marca fuerte como Coca-Cola, patentes como farmacéuticas o una red amplia como Amazon. Este foso o Moat protege sus ganancias a largo plazo. Flujo de caja libre: free cash flow, el dinero que le queda a la empresa después de pagar sus gastos. Un flujo de caja libre positivo y creciente es una señal de solidez y capacidad para pagar dividendos. Si tu objetivo es el ingreso, revisa. Rendimiento del dividendo: dividend yield, del porcentaje del precio de la acción que se paga anualmente en dividendos. Historial de pago: empresas que han aumentado constantemente sus dividendos durante décadas, como la mejor opción de inversión es casi siempre un portafolio diversificado. Por clase de activo: combina acciones con renta fija, bonos gubernamentales o corporativos, para reducir la volatilidad general. Por geografía e industria: no pongas todo tu dinero en un solo país o sector, solo tecnología. Distribuye tu inversión en diferentes industrias, salud, utilities, consumo, etc. Tip para principiantes: si la inversión directa en acciones individuales te parece compleja, la mejor opción puede ser un ETF, Exchange Traded Fund, o fondo indexado. Estos son cestas de acciones que replican un índice grande, como el S&P 500, y ofrecen diversificación instantánea a bajo costo. Los aristócratas del dividendo suelen ser apuestas más seguras. ¿Cuál es el beneficio personal en invertir en acciones? El principal beneficio personal de invertir en acciones es la oportunidad de generar crecimiento de capital a largo plazo que te permite alcanzar la libertad financiera y superar los efectos de la inflación. Construcción de riqueza y crecimiento. Históricamente, las acciones, a través de índices bursátiles diversificados como el S&P 500, han ofrecido los mayores rendimientos reales, después de descontar la inflación, en comparación con el efectivo, los bonos o las cuentas de ahorro. Este es el motor más potente para la acumulación de riqueza a largo plazo. Al reinvertir las ganancias y dividendos que generan tus acciones, tus ganancias comienzan a generar sus propias ganancias. Este efecto exponencial, conocido como interés compuesto, es el secreto de la mayoría de las fortunas personales. Protección financiera. La inversión en acciones es la forma más efectiva de proteger tu poder adquisitivo. Si los precios suben, 5% de inflación, el dinero inactivo pierde valor. Las empresas exitosas suelen aumentar sus precios y ganancias al mismo ritmo o más rápido que la inflación, manteniendo o aumentando el valor real de tu inversión. Las acciones te proporcionan el vehículo para financiar grandes objetivos de vida, como tu jubilación, la educación de tus hijos o la compra de una casa, al asegurar que tu capital crezca lo suficiente durante décadas. Ingreso pasivo y propiedad. Muchas empresas maduras distribuyen una parte de sus ganancias a los accionistas en forma de dividendos. Este puede convertirse en una fuente creciente de ingreso pasivo con el tiempo,
lo que reduce tu dependencia de un salario. Invertir en acciones te convierte en dueño parcial de las compañías que admiras y usas a diario, tecnología, alimentos, salud. Te beneficias directamente de su éxito y crecimiento. En resumen, las acciones son la forma más común y popular de invertir para obtener crecimiento de capital a largo plazo, aunque conllevan el mayor riesgo dentro de los instrumentos tradicionales. El beneficio personal no es solo obtener ganancias, sino asegurar tu futuro financiero al hacer que tu dinero trabaje activamente para ti, en lugar de ser erosionado por el tiempo y la inflación. Si el video te ha gustado, te dejo en pantalla una recomendación para que puedas ver otro video que maneja temas similares. Tal vez puedas darle un vistazo. Si quieres ver más contenido como este, te sugiero que te suscribas al canal, y si sientes que aprendiste de este, dale al botón de me gusta para ver que YouTube lo recomiende a más personas. Hasta la próxima. ¿Qué son los fondos de inversión? Un fondo de inversión, también conocido como fondo mutuo o sociedad de inversión, es un vehículo financiero que recopila el dinero de muchos inversores, participantes, para invertirlo de forma conjunta en una canasta diversificada de activos financieros. Imagina un fondo de inversión como una canasta grande administrada por expertos. Tú, junto con miles de otros inversores, ponen dinero en la canasta. El administrador del fondo utiliza ese capital total para comprar diferentes activos, acciones, bonos, bienes raíces, etc., según la estrategia del fondo. Características clave. Diversificación instantánea, este es el mayor beneficio. En lugar de comprar una sola acción o un solo bono, tu dinero se invierte automáticamente en cientos de activos diferentes. Esto reduce el riesgo, ya que si un activo tiene un mal rendimiento, los otros pueden compensarlo. Gestión profesional. El fondo es administrado por gestores de fondos profesionales que toman las decisiones de inversión diarias. Reciben una comisión, llamada comisión de gestión o expense ratio, por su trabajo. Participaciones o cuotas. Cuando inviertes, no compras directamente los activos, sino que compras participaciones o cuotas del fondo. El valor de tu participación se determina dividiendo el valor total de los activos del fondo, menos los gastos, entre el número total de participaciones emitidas, llamado valor liquidativo o NAV. Liquidez. La mayoría de los fondos de inversión son muy líquidos. Generalmente, puedes vender tus participaciones y obtener tu dinero de vuelta en pocos días hábiles. ¿Cuál es el origen de los fondos de inversión? El origen de los fondos de inversión se remonta a Europa, específicamente en el siglo XIX, como una forma de ofrecer a los inversores minoristas una manera sencilla de diversificar sus ahorros bajo gestión profesional. Aunque el concepto moderno surgió más tarde, la idea de la propiedad compartida de una cartera diversificada fue introducida por un comerciante holandés llamado Adriaan van Carweg en 1774. Creó un fideicomiso llamado Inrijk maakt Macht, la unidad hace la fuerza, que invirtió en bonos de diferentes naciones. Su objetivo era permitir a los pequeños inversores participar en el comercio internacional de bonos sin el riesgo de depender de un solo país. Los fondos de inversión, tal como los conocemos hoy, surgieron formalmente en el Reino Unido. El Foreign and Colonial Government Trust 1868 es ampliamente reconocido como el primer fondo de inversión moderno. Propósito, invertía en bonos gubernamentales de diferentes naciones, extranjeras y coloniales. Objetivo, ofrecer una diversificación asequible. Su objetivo explícito era que el pequeño inversor pudiera tener un portafolio de bonos tan diversificado como el de un gran millonario. Aunque se originaron en Europa, los fondos de inversión crecieron y se popularizaron masivamente en Estados Unidos. El primer fondo de inversión abierto en Estados Unidos, el Massachusetts Investors Trust 1924, introdujo un concepto clave, la posibilidad de que los inversores pudieran comprar y vender participaciones continuamente, fondos abiertos, a diferencia de los fondos cerrados europeos de la época. Esto hizo que los fondos fueran más líquidos y populares. Tras el crash de 1929, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Investment Company Act de 1940. Esta ley estableció un marco regulatorio estricto para los fondos de inversión, lo que aumentó la confianza del público y permitió su expansión como una herramienta de inversión masiva.
El concepto de fondos indexados, introducido por John Bogle, fundador de Vanguard, revolucionó la industria en los años 70 al ofrecer rendimientos competitivos a costos muy bajos, consolidando a los fondos de inversión como el vehículo principal para el ahorro a largo plazo de millones de personas. El origen de los fondos de inversión radica, por lo tanto, en la necesidad histórica de mitigar el riesgo de invertir grandes sumas en un solo activo, haciendo que la diversificación profesional fuera accesible para el inversor común. ¿Cómo se clasifican los fondos de inversión? Los fondos se clasifican según los activos en los que invierten. Fondos de renta fija, deuda, sus activos principales son bonos gubernamentales, bonos corporativos, pagarés y su objetivo de inversión es la preservación del capital y generación de ingresos estables. Fondos de renta variable, acciones, sus activos principales son acciones de empresas nacionales e internacionales y su objetivo de inversión es el crecimiento de capital a largo plazo. Fondos mixtos, balanceados, sus activos principales son una combinación de acciones y bonos, EJ 60% acciones y 40% bonos, y su objetivo de inversión es el equilibrio entre crecimiento y estabilidad. Fondos de capitales, especializados, sus activos principales son inversiones alternativas, capital privado, bienes raíces, fibras/REITs, y su objetivo de inversión es el rendimientos muy específicos y a menudo mayor riesgo. ¿Cómo funcionan los fondos de inversión? Los fondos de inversión funcionan como un mecanismo de inversión colectiva donde el dinero de muchos inversores se agrupa y se administra profesionalmente para comprar una cartera diversificada de activos. Agrupación de capital. Recolección de fondos. Una sociedad gestora, la administradora del fondo, lanza un fondo y atrae capital de miles de inversores, partícipes. Emisión de participaciones. Cuando inviertes dinero, no compras directamente las acciones o bonos individuales, compras participaciones o cuotas del fondo. Esas participaciones representan la porción de propiedad que tiene sobre el conjunto total de activos del fondo. Gestión profesional. Estrategia definida. El fondo tiene una estrategia de inversión clara, por ejemplo, invertir solo en acciones tecnológicas, solo en bonos gubernamentales europeos, o una mezcla balanceada. Decisiones de compra/venta. Un equipo de gestores profesionales toma las decisiones diarias de inversión, comprando y vendiendo activos dentro de esa estrategia definida. La gran ventaja para el inversor es que no necesita ser experto ni monitorear el mercado constantemente. Diversificación. El gestor utiliza el gran capital acumulado para comprar una amplia variedad de activos. Esto logra una diversificación instantánea para el inversor, reduciendo el riesgo individual. Valoración y rendimiento. Valor liquidativo, NAV. El rendimiento del fondo se mide a través de su valor liquidativo, Net Asset Value, NAV. El ANED se calcula diariamente, o en cada periodo de cierre, tomando el valor de mercado total de todos los activos del fondo, restándole los gastos operativos y dividiéndolo por el número total de participaciones. Tu ganancia, tu inversión crece, o decrece, a medida que aumenta, o disminuye, el NAV del fondo. Si el valor de las participaciones sube, puedes vender las tuyas a un precio mayor al que las compraste, obteniendo una ganancia. ¿Cuáles son las ventajas de los fondos de inversión? Reducción de riesgo, es la mayor ventaja. Al invertir en un fondo, tu dinero se distribuye automáticamente entre una gran cantidad de activos, cientos de acciones, bonos, etc. Si un activo tiene un rendimiento deficiente, la pérdida se compensa con el rendimiento de los otros activos. Esto reduce el riesgo no sistemático, el riesgo específico de una empresa. Acceso a mercados. Permiten a pequeños inversores acceder a mercados a los que sería difícil o costoso llegar individualmente, como bonos corporativos de alta calificación o acciones en mercados internacionales. Expertos a cargo. Los fondos son administrados por gestores de cartera profesionales que tienen experiencia, recursos y tecnología para investigar y seleccionar activos. Las decisiones de inversión se basan en análisis profundo en lugar de emociones. Ahorro de tiempo. Como inversor, no tienes que investigar empresas individuales, monitorear constantemente el mercado o preocuparte por la compra y venta de activos. La gestión se delega por una comisión. Bajos montos iniciales. Muchos fondos permiten invertir con montos iniciales muy bajos,
lo que los hace accesibles para casi cualquier persona que esté comenzando a ahorrar e invertir. Liquidez: la mayoría de los fondos de inversión son abiertos, lo que significa que puedes vender tus participaciones y recuperar tu dinero, al valor liquidativo del día, en pocos días hábiles, ofreciendo una buena liquidez. Protección al inversor: los fondos de inversión están fuertemente regulados por entidades. ¿Qué son los bienes raíces? Los bienes raíces son el término utilizado para describir la propiedad de la tierra y todo lo que está permanentemente unido a ella. Es uno de los tipos de activos más antiguos y fundamentales de la economía, y una clase de inversión propia. ¿Cómo se componen los bienes raíces? Un bien raíz, o bien inmueble, se compone de dos elementos principales. La tierra incluye el terreno, el subsuelo, minerales, petróleo, agua, y el espacio aéreo. Las mejoras, o accesorios permanentes, esto es todo lo que está permanentemente unido o construido sobre la tierra. Ejemplos: casas, edificios de apartamentos, oficinas, centros comerciales, carreteras y cualquier otra estructura. La característica fundamental que los define es que son inmóviles, es decir, no pueden moverse físicamente de un lugar a otro. ¿Cómo se clasifican los bienes raíces? Los bienes raíces se clasifican según su uso, lo que también determina su potencial de inversión. Y podemos nombrar los siguientes. Residencial. Propiedades utilizadas para vivienda, casas, apartamentos, condominios. Su objetivo es generar ingresos por alquiler y apreciación del valor del inmueble. Comercial. Propiedades utilizadas con fines comerciales, tiendas minoristas, centros comerciales, restaurantes. Su objetivo es generar ingresos por alquiler basados en el éxito de los negocios inquilinos. Oficinas. Edificios utilizados como espacios de trabajo, corporativos o coworking. Su objetivo es generar ingresos estables por contratos de arrendamiento a largo plazo con empresas. Industrial. Propiedades utilizadas para manufactura, almacenamiento y distribución, bodegas, fábricas, parques industriales. Su objetivo es generar ingresos por alquiler en un sector que se beneficia del comercio y la logística, e-commerce. Terrenos/diagonal agrícolas. Tierra virgen, lotes de desarrollo o tierra utilizada para la agricultura y ganadería. Su objetivo es generar ingresos por apreciación de capital a largo plazo o producción de alimentos. ¿Por qué son una inversión importante? Los bienes raíces son populares entre los inversores por varias razones. Renta constante: generan un flujo de efectivo pasivo a través del alquiler. Apreciación: su valor tiende a aumentar con el tiempo, especialmente en áreas con desarrollo económico y crecimiento poblacional. Protección contra la inflación: los valores de las propiedades y las rentas suelen aumentar junto con la inflación, protegiendo el poder adquisitivo del capital. ¿Cómo puedo invertir en bienes raíces? Invertir en bienes raíces, o inmuebles, es una excelente estrategia de diversificación, ya que históricamente ofrece una buena protección contra la inflación. Tienes dos caminos principales para invertir en bienes raíces: la inversión directa, comprar una propiedad física, y la inversión indirecta, comprar títulos que representan propiedades. Inversión directa, propiedad física. Esta es la forma tradicional y más conocida, donde adquieres la propiedad legal del inmueble. Bienes de alquiler. Consiste en comprar una casa, departamento o local comercial con el objetivo de generar ingresos mensuales por rentas. Sus ventajas son que genera flujo de efectivo constante y tú tienes control total sobre la propiedad. Sus desventajas son que requiere un capital inicial muy alto y conlleva la gestión de inquilinos, mantenimiento y riesgo de vacancia. Flipping, compra y venta. Consiste en comprar una propiedad deteriorada a un precio bajo, renovarla y venderla rápidamente a un precio más alto. Sus ventajas son un alto potencial de ganancia a corto plazo si se gestiona bien el proyecto. Y sus desventajas son el alto riesgo, requiere mucho tiempo, conocimiento de construcción y altos costos de financiación inicial. Terrenos. Consiste en comprar tierra con la expectativa de que su valor se aprecie a medida que la zona se desarrolle. Sus ventajas son el menos gasto de mantenimiento que una propiedad construida.
En cambio, sus desventajas son el cero flujos de efectivo, no genera renta, y la inversión es muy ilíquida. Inversión indirecta, sin propiedad física. Esta es la forma más accesible, líquida y de menor capital para invertir en el sector inmobiliario a través de la bolsa de valores. Fideicomisos de inversión en bienes raíces, fibras/REITs. Consiste en comprar acciones de empresas que poseen y administran carteras de inmuebles generadores de ingresos, oficinas, centros comerciales, hoteles, etc. Ventajas. Liquidez diaria, se compran y venden como acciones y obligación de distribuir la mayoría de sus ganancias como dividendos, renta. Desventajas. El valor fluctúa con el mercado de valores y no tienes control sobre los activos. Fondos de inversión inmobiliaria. Consiste en fondos que invierten directamente en proyectos de desarrollo o en una cartera diversificada de bienes raíces físicos. Ventajas. Gestión profesional y diversificación en varios proyectos. Desventajas. La liquidez puede ser menor que la de las fibras/REITs. Crowdfunding inmobiliario. Consiste en invertir pequeñas cantidades de dinero junto con otros inversores para financiar un proyecto inmobiliario específico a través de plataformas en línea. Las ventajas consisten en sus montos de entrada muy bajos si sabes exactamente en qué proyecto inviertes, en cambio sus desventajas son que la inversión es ilíquida, dinero atado al proyecto, y el riesgo de ejecución del proyecto es alto. Hay otra manera de invertir en el sector inmobiliario que no implica la compra directa de ladrillos y cemento, sino que te enfocas en el financiamiento de esas propiedades que no es el crowdfunding. ¿Qué es la deuda hipotecaria? La deuda hipotecaria se refiere a los préstamos que se otorgan a individuos o empresas para comprar bienes inmuebles. Cuando inviertes en deuda hipotecaria, estás invirtiendo en esos préstamos, no en la propiedad subyacente. En esencia, te conviertes en un prestamista. ¿Cómo puedo invertir en deuda hipotecaria? La primera forma de invertir en deuda hipotecaria es invertir en fibras y REITs, opción de la que ya hablamos, pero además la otra opción es invertir a través de títulos respaldados por hipotecas, MBS. Los bancos agrupan miles de hipotecas individuales en un paquete grande. Luego, venden títulos o bonos que están respaldados por el flujo de pagos de interés y principal de esas hipotecas. Estos se llaman títulos respaldados por hipotecas, Mortgage-Backed Securities o MBS. Como inversor, recibes una parte proporcional de los pagos mensuales de las hipotecas agrupadas en el título. Sus principales ventajas son que permite diversificar el riesgo crediticio a través de miles de hipotecas diferentes. El riesgo principal es que los propietarios de las casas incumplan sus pagos, riesgo de crédito, o que paguen su hipoteca anticipadamente, riesgo de prepago, lo que afecta el flujo de ingresos del título. La deuda hipotecaria es ideal para inversores que buscan un ingreso estable y flujo de efectivo periódico con un riesgo moderado. ¿Cuál opción escoger? Para la mayoría de las personas que buscan diversificar sin tener que gestionar inquilinos ni necesitar millones de capital inicial, invertir en fibras o REITs a través de una casa de bolsa es la opción más práctica y eficiente. Si el video te ha gustado, te dejo en pantalla una recomendación para que puedas ver otro video que maneja temas similares, tal vez puedas darle un vistazo. Si quieres ver más contenido como este, te sugiero que te suscribas al canal y si sientes que aprendiste de este, dale al botón de me gusta para ver que YouTube lo recomiende a más personas. Hasta la próxima. ¿Qué son los ETFs? An ETF, Exchange Traded Fund, o fondo cotizado en bolsa, es un tipo de fondo de inversión que se compra y vende en la bolsa de valores como si fuera una acción individual. La característica clave de un ETF es que, en lugar de poseer una sola acción, al comprar un título de ETF estás comprando una canasta diversificada de activos, como acciones, bonos o materias primas, que replican el rendimiento de un índice de mercado específico. Ejemplo, si compras un ETF que sigue al índice S&P 500, tu dinero se invierte automáticamente en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Por qué debería de invertir en ETFs? Los ETFs son la herramienta de inversión más popular y eficiente para el inversor minorista moderno. Deberías considerarlos por los siguientes beneficios.
Mitigación de riesgo es el mayor beneficio. Un solo título de ETF te da acceso a cientos o miles de activos. Si una empresa quiebra, como en una inversión en una acción individual, el impacto en tu cartera total es mínimo. Fácil acceso, puedes diversificarte en mercados complejos, como el inmobiliario global, materias primas o mercados emergentes, con una sola compra. Menores comisiones, la gran mayoría de los ETFs son de gestión pasiva, simplemente replican un índice. Esto significa que no necesitan analistas caros para intentar ganarle al mercado. Mayor rendimiento neto, sus comisiones de gestión, expense ratio, son extremadamente bajas, a menudo menos del 0.10% anual, lo que significa que más de tu dinero se queda trabajando para ti a largo plazo. Negociación en tiempo real, a diferencia de los fondos de inversión tradicionales, fondos mutuos, los ETFs se negocian en la bolsa. Puedes comprar y venderlos durante todo el día hábil a su precio de mercado actual. Transparencia, sabes exactamente qué activos posee el ETF en cualquier momento. Como propuso Burton Malkiel, invertir en ETFs de bajo costo que replican índices es la forma más fácil y probada para que el inversor promedio obtenga el rendimiento del mercado de manera consistente y supere a la mayoría de los fondos de gestión activa a largo plazo. ¿Cuáles son los ETFs más populares? BO, Vanguard S&P 500 ETF. Índice que replica, el índice S&P 500 de Estados Unidos. Representa a las 500 empresas de capitalización más grande de Estados Unidos, Apple, Microsoft, Amazon, Google, etc. Ofrece diversificación sectorial instantánea en la economía más grande del mundo. Extremadamente bajo, generalmente alrededor del 0.03% anual. Excelente como núcleo de la cartera para la exposición al crecimiento del mercado estadounidense. VT, Vanguard Total World Stock ETF. Índice que replica, el índice FTSE Global All Cap incluye acciones de todo el mundo, abarcando mercados desarrollados, Estados Unidos, Europa, Japón y mercados emergentes. Ofrece la máxima diversificación geográfica y de mercado. Al invertir en VT, estás invirtiendo en el planeta, lo que elimina la necesidad de elegir países. Muy bajo, típicamente alrededor del 0.07% anual. Ideal para quienes desean una solución de cartera única y simple que siga la filosofía de Malkiel. AGG, iShares Core US Aggregate Bond ETF. Índice que replica, el índice Bloomberg US Aggregate Bond. Incluye una amplia gama de bonos de renta fija de alta calidad y grado de inversión en Estados Unidos, bonos gubernamentales, deuda corporativa de alta calificación y bonos hipotecarios. Diversifica el riesgo de crédito entre miles de bonos. Sirve para la parte de renta fija de tu cartera. Al combinar un ETF de acciones, como BO o VT, con un ETF de bonos, como AGG, reduces la volatilidad general de tu inversión. ¿Cómo puedo comprar ETFs? Comprar ETFs, Exchange Traded Funds, es un proceso directo que se realiza a través de un broker o casa de bolsa. Dado que los ETFs se negocian como acciones, el proceso es muy similar a la compra de cualquier título bursátil. Aquí tienes los 4 pasos clave para invertir en ETFs. Abrir una cuenta con un broker. Necesitas un intermediario que te dé acceso a la bolsa de valores. Elegir un broker, selecciona una casa de bolsa en línea, broker de descuento, que esté regulada en tu país o que te permita acceder a mercados internacionales. Prioriza brokers con bajas o cero comisiones en ETFs. Abrir la cuenta, el proceso es similar al de abrir una cuenta bancaria, debes proporcionar documentos de identificación, completar un cuestionario de perfil de riesgo y realizar una transferencia inicial de fondos. Investigar y seleccionar el ETF. Una vez que tengas tu cuenta fondeada, debes elegir qué ETF comprar. Definir el objetivo, decide qué mercado o sector quieres replicar, el mercado estadounidense con el ETF2, el mercado global con VT, o bonos con AGG. Revisar el ticker, cada ETF tiene un símbolo de cotización único, ticker, como si fuera una acción. Debes usar este ticker para buscarlo en la plataforma del broker. Verificar costos, expense ratio antes de comprar, confirma que el expense ratio,
comisión de gestión anual del ETF sea bajo, idealmente menos del 0.10%, para maximizar tus ganancias a largo plazo, siguiendo la filosofía de Malkiel. Colocar la orden de compra. Usando la plataforma, web o aplicación móvil de tu broker. Buscar el símbolo, ingresa el ticker del ETF que seleccionaste, EJBO, en la barra de búsqueda. Especificar la compra, indica la cantidad de títulos que deseas comprar o la cantidad de dinero que quieres invertir. Elegir el tipo de orden, para la mayoría de los inversores a largo plazo, una orden a mercado, market order, es suficiente, esta compra el ETF al mejor precio disponible en ese momento. Confirmar, revisa los costos y comisiones, si las hay, y confirma la orden. La transacción se ejecutará casi instantáneamente. Mantener y reinvertir. La inversión en ETFs es una estrategia a largo plazo. Costo promedio en dólares, DCA. Para seguir la filosofía de Malkiel, lo ideal es realizar compras regulares y automáticas del ETF, invirtiendo la misma cantidad de dinero cada mes. Reinvertir dividendos. Muchos ETFs pagan dividendos. Puedes configurar tu cuenta para que esos dividendos se reinviertan automáticamente en la compra de más participaciones del mismo ETF, aprovechando el interés compuesto. ¿Qué beneficios tendrá en mis finanzas personales invertir en ETFs? Invertir en ETFs, fondos cotizados en bolsa, es una de las decisiones más beneficiosas que puedes tomar para tus finanzas personales a largo plazo. Los beneficios se centran en la reducción de costos, la gestión de riesgos y el crecimiento eficiente del capital. Mitigación del riesgo, diversificación máxima. Riesgo reducido, el principal beneficio es la diversificación instantánea. Con una sola compra, inviertes en una canasta de cientos o miles de acciones o bonos. Esto reduce drásticamente el riesgo de que el mal desempeño de una sola empresa arruine tu cartera. Seguridad. Te proteges contra la incertidumbre de elegir acciones individuales. El destino de tu inversión depende del éxito del mercado en general, no de una decisión específica. Crecimiento de capital con bajos costos. Alto rendimiento neto. La gran mayoría de los ETFs son de gestión pasiva. Esto significa que sus comisiones de gestión, expense ratio, son mínimas, a menudo menos del 0.10% anual. A largo plazo, mantener bajos los costos es el factor que más impacta tus ganancias finales gracias al interés compuesto. Eficiencia. El bajo costo y la alta diversificación han demostrado consistentemente que los ETFs superan el rendimiento neto, después de comisiones, de la mayoría de los fondos de gestión activa. Flexibilidad y simplicidad. Accesibilidad. Puedes empezar a invertir con montos pequeños, el costo de un solo título, en mercados complejos, como el tecnológico global, mercados emergentes o bienes raíces internacionales. Liquidez. Se compran y venden en la bolsa de valores como una acción. Esto significa que puedes convertir tu inversión en efectivo rápidamente si lo necesitas, sin las demoras que a veces tienen los fondos mutuos tradicionales. Ahorro de tiempo. Eliminas la necesidad de investigar y monitorear empresas individuales. Simplemente inviertes en el índice y dejas que el mercado trabaje por ti, siguiendo la filosofía de Malkiel. En resumen, los ETFs te ofrecen una manera segura, económica y eficiente de asegurar el crecimiento de tu capital a largo plazo, lo que se traduce directamente en una mayor probabilidad de alcanzar tus metas de jubilación y libertad financiera. Si el video te ha gustado, te dejo en pantalla una recomendación para que puedas ver otro video que maneja temas similares. Tal vez puedas darle un vistazo. Si quieres ver más contenido como este, te sugiero que te suscribas al canal y si sientes que aprendiste de este, dale al botón de me gusta para ver que YouTube lo recomiende a más personas. Hasta la próxima.